Muy bien, gente, bienvenidos y bienvenidos al último video de la unidad 5. Vamos a detallar aquí las funciones de verdad, o más bien bienvenidos al cuarto y último video de la unidad 5. Pasamos entonces ahora a detallar las reglas 2 a 6 para poder interpretar fórmulas moleculares, ¿ya? El criterio aquí va a ser el operador principal que tenga, ¿ya? Entonces, para cualquier fórmula, y aquí la metavariable sirve para representar cualquier fórmula, sea simple o compuesta, acuérdense, que tenga como operador principal la negación, ¿no? Para toda fórmula así, si es que esa fórmula es verdadera, entonces la negación de la fórmula, o sea, esta fórmula finalmente será falsa. Si es que más bien la fórmula a la que afecta la negación es falsa, su negación será verdadera, ¿no? Es más o menos lo que habíamos anunciado en el ejemplo que dimos de la negación más arriba. La regla 3 nos dice más bien la regla para para las fórmulas moleculares de la estructura conjunción, ¿no? Cuyo operador principal es la conjunción. Entonces, si ambas fórmulas, tanto la del lado izquierdo como la de la derecha, son verdaderas, entonces la fórmula conjunción entre ambas será verdadera. En cualquier otro caso, es decir, cuando la primera es verdadera y la segunda falsa, cuando esta es falsa y la segunda verdadera, o cuando ambas son falsas, la fórmula conjunción entre ambas será falsa. A la regla número 4, que es la regla para las fórmulas moleculares cuyo operador principal es la disyunción. Si ambas fórmulas unidas por la disyunción son falsas, entonces la disyunción entre ambas será falsa. Pero en cualquier otro caso, en cualquier otra combinación de valores, la fórmula de disyunción será verdadera. Es decir, cuando al menos una de ellas sea verdadera, ya sea la primera, ya sea la segunda, o cuando ambas sean verdaderas, la disyunción será también verdadera. La regla quinta es la regla para las estructuras condicionales, es decir, para las fórmulas moleculares cuyo operador principal es la condicional. En ese caso, si es que la oración que está a la izquierda, es decir, ocupa esta primera posición, que es la posición que llamaremos de antecedente, es verdadera, y la fórmula que ocupa la segunda posición, después del condicional, que es el consecuente, es falsa, cuando tenemos esa combinación específica de valores, entonces la fórmula condicional que une a la primera fórmula con la segunda es falsa. En cualquier otro caso, la fórmula condicional será verdadera. Es decir, cuando tengamos que esta es falsa y esta verdadera, la fórmula condicional será verdadera. Cuando tengamos que ambas son verdaderas, también será verdadera. Cuando tengamos que ambas son falsas, también será verdadera. El único caso en que la condicional es falsa es cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. ¿Ya? Eso creo que queda muy claro. Y finalmente la regla 6 indica la regla para las fórmulas compuestas o moleculares cuyo operador principal es la bicondicional, que se representa por estas tres líneas. Si ambas fórmulas tienen el mismo valor, es decir, si ambas son verdaderas o ambas son falsas, entonces la fórmula bicondicional entre ambas será verdadera. En cambio, si es que ambos son valores distintos, es decir, verdadero falso o verdadero falso, entonces la bicondicional será falsa. ¿Sí? Esas son todas las reglas y al igual que la aplicación de las reglas de formación en la gramática nos da la posibilidad de aplicarlas infinitamente para crear fórmulas infinitamente más complejas sintácticamente, en este caso también la aplicación 1 a 6 de las reglas semánticas, o sea, las reglas de interpretación, nos va a permitir interpretar o calcular el valor de cualquier fórmula, sea lo compleja que sea. Y lo vamos a hacer simplemente aplicando estas reglas del 1 al 6 para primero darle valores según la regla 1 a las fórmulas atómicas que tiene esa fórmula compleja y en segundo lugar empezar a operar las relaciones entre fórmulas atómicas que están unidas a conectores o a otras fórmulas atómicas por operadores lógicos y podemos, aplicando las reglas 2 a 6, ver qué valores van tomando estas fórmulas más complejas que se van estructurando. En ese sentido, si es que lo vemos sobre un árbol sintáctico, lo que vamos a ver es que se puede utilizar el árbol sintáctico para hacer un cálculo de valores también. ¿Cómo? En la parte de arriba vamos a tener siempre las fórmulas atómicas, que componen la fórmula compleja que está abajo. Si asignamos los valores según la regla 1 de interpretación, según la cual dice que podemos asignarles valores de verdad o falsedad a los átomos de una fórmula, entonces podemos darle valores a los átomos que aparecen en la parte de arriba de un árbol sintáctico y luego, aplicando las reglas 2 a 6, ir viendo los valores de las subfórmulas, que son cada vez más complejas hasta llegar al valor de la subfórmula final, que es la fórmula completa, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a hacer cálculos de valores.
En eso consiste el método arbóreo, que es el primer cálculo de valores, el que les he explicado ahora, que se aplica encima de un árbol sintáctico, ¿no? Y ya luego, al final de este video, vamos a hacer el segundo método, que es el método lineal, que es un poco más sencillo, pero ya supone que ustedes, digamos, ven claramente la lógica detrás de la diagramación del método arbóreo para hacer cálculo de valores. Reglas para hacer el cálculo de valores arbóreo, de cualquier fórmula compuesta. Vamos a tener que primero hacer siempre a partir de la fórmula el árbol sintáctico, y en ese sentido vamos a hacer el proceso de poner la fórmula abajo y luego ir hacia arriba poniendo todas las subfórmulas hasta llegar a las fórmulas atómicas, ¿no?, que la componen. Y luego vamos a hacer el proceso inverso, que es proceso descendente, primero aplicando la regla 1 y asignando valores a las fórmulas atómicas de arriba del árbol, y luego, utilizando las reglas 2 a 6, deducir los valores que se calculan a partir de estas funciones de verdad para cada una de las subfórmulas hasta llegar a la fórmula más compleja, que es la que estamos analizando. Veamos un ejemplo con una fórmula sencilla como esta. Negación de P conjunción R. Ok, entonces hagamos la fórmula, digo, primero el árbol sintáctico. Entonces vemos que la primera regla del árbol sintáctico, el primer paso del árbol sintáctico nos dice, hagamos el conteo para ver si es que, cuál es el operador principal. Como vemos que el primer símbolo a la izquierda es la negación, no un paréntesis, entonces será la negación del operador principal. Segundo paso, eliminar el operador principal y poner la primera subfórmula encima de una línea, ¿no? Y luego vemos si esta es una fórmula atómica. Como no lo es una fórmula molecular, vemos que el operador principal aquí es la conjunción, ponemos una segunda línea y en cada extremo ponemos una de las fórmulas que está siendo operada por esa conjunción. P por un lado, R por otro. Y como estas son fórmulas atómicas, ya no hay más que hacer. Ahora, ya tenemos el árbol sintáctico. Vamos a iniciar ahora el proceso descendente, que es el de cálculo de valores propiamente dicho. Primero, tenemos que crear un estado posible del mundo que asigne valores, dependiendo de lo que nosotros decidamos, el valor que decidamos, para cada una de estas fórmulas atómicas. Como tenemos dos, vamos a poner dos columnas, una para P, una para R, ¿no?, en el orden también del vocabulario estándar, P, Q, R, S, T, ese orden. Y luego vamos a poner el valor que queremos asignarle según ese estado posible del mundo. Según el estado posible del mundo, lo que afirma P va a ser correcto, por lo tanto P va a ser verdadero. Pero quiero que lo que afirme R en ese estado posible sea falso, entonces sea incorrecto, por lo tanto R será falso. Entonces tenemos ese estado posible del mundo, ¿no? Según ese estado posible del mundo, vamos a calcular valores para la fórmula compleja que está compuesta a través de esas fórmulas atómicas, ¿no? Vamos a hacerlo en el mismo árbol. Entonces, lo que hacemos primero es asignar los valores que hemos dado según ese estado posible del mundo a P y a R. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos una flechita, o incluso también podemos obviar esa flechita, pero para esos primeros ejercicios la voy a poner, y decimos el valor que se le asigna a cada átomo. Segundo lugar, segundo paso, según las reglas 2 a 6, vemos que sus fórmulas se componen a través de las que ya tienen valores, y hacemos la operación a través de las funciones de verdad que están asignadas en estas estructuras. Por ejemplo, si esta es una función de verdad que opera los valores de P y de R, y tenemos que el valor de P es B y el valor de R es F, y eso es una conjunción, vamos a la regla de la conjunción, que es la regla 2, la regla 3. Y vemos que necesitamos que ambas fórmulas unidas por la conjunción sean verdaderas para que esta sea verdadera. En cualquier otro caso será falsa. Entonces aquí vemos que tenemos verdadero, falso, no verdadero, verdadero, por lo tanto esa fórmula será falsa. Ponemos que es falsa en ese caso. Siguiente paso, ir a la siguiente subfórmula, ¿no?, un escalón más abajo. Esta es la misma subfórmula, pero con una negación. Entonces la interpretación de esto como una función de valores va a tomar como input solamente a un valor, el de falsedad, porque no tiene dos como este, sino uno solo, porque el operador lógico aquí, o operador predicativo funcional, es monádico, toma solo este valor. Y cuando la negación toma un valor, lo que hace es invertirlo, ¿no? Según la regla 2, toma un valor que si es falso se convertirá en verdadero, si es verdadero se convertirá en falso. Y en este caso, como tenemos un valor falso que toma, su negación se convertirá lo convertirá en un valor verdadero. Y ese valor verdadero corresponderá al de la fórmula final, al de la subfórmula última, que corresponde a la misma fórmula que estamos analizando, ¿no? Y entonces decimos que ya calculamos el valor y que esa fórmula es verdadera. Vamos con un segundo ejemplo. Una fórmula un poco más compleja, y esta vez ya no lo voy a dividir en varios pasos, sino que simplemente... no, sí, lo voy a dividir en algunos pasos para poder interpretarlo todavía. Lo primero que hacemos es el árbol sintáctico, que ustedes ya pueden corroborar ahí, ¿sí? Y lo segundo que vamos a hacer es hacer la asignación según la regla 1 de valores para P,
Q y R, que son mis tres fórmulas atómicas que han aparecido en este árbol sintáctico, ¿no? Pongo PQR y según el estado posible del mundo, que ahora le llamo 2 porque a este le llamé 1, vamos a asignarle valores, por ejemplo, de verdad a Q, de verdad a P, de falsedad a Q, de verdad a R, ¿ya? Y en base a eso, ponemos otra vez nuestro árbol sintáctico y ponemos nuestros valores en los átomos primero. P verdadero, R verdadero, Q falso. Y veamos cuáles son las operaciones de subfórmulas que podemos hacer en base a estos valores que ya tenemos. Por ejemplo, este de aquí no lo podemos hacer porque por más que tengamos el valor de uno de las fórmulas que se operan por la disyunción, no tenemos aún el valor de esto, ¿no? Primero tenemos que tener este valor, entonces para poder tener ese valor tenemos que operar primero esta fórmula. Regla, partamos de las fórmulas que están más arriba, ¿no? Operemos esos valores primero y luego vamos operando los que ya estén disponibles y nos permitan hacer operaciones más complejas, ¿no? Siempre operemos en base a los valores que ya tenemos disponibles. Entonces, si aquí tengo una negación, por la regla 2 se convertirá en falso ese verdadero, y tengo una disyunción aquí, entonces por la regla 4 puedo ver que si este es verdadero y este es falso, basta para que mi disyunción sea verdadera el que uno de los dos sea verdadero. Por lo tanto, si P es verdadero, la disyunción será verdadera. Ahora tengo una negación, y como la negación se aplica a una fórmula que me da el valor de verdadero, entonces esa negación, como operador lógico, invierte ese valor de verdadero a falso. Finalmente, ya tengo aquí también un valor establecido, que es el valor de la fórmula atómica Q, y ya tengo el valor de esta fórmula compleja, y ahora con ellas dos puedo determinar o calcular el valor de la fórmula final, ¿no? Y esta fórmula final reúne a ambas a través de una condicional, que es el operador principal de la fórmula. Y entonces vemos que la regla del condicional decía que el único caso en que ese condicional será falso es cuando el primero de los valores, que en este caso es todo este es verdadero y el segundo es falso. Pero como en este caso es falso, falso, no verdadero, falso, entonces la relación dará lugar a un valor verdadero para la fórmula compleja. ¿Sí? Listo, eso según la regla número, me parece que es la 5. Sí, exactamente la 5, ¿no? Para que sea falso la condicional, tiene que ser verdadero el primero y falso el segundo. En este caso son falsos los dos, por lo tanto el condicional da un valor verdadero. Listo, para finalizar, veamos cómo se hace esto en un método lineal. El método lineal es mucho más intuitivo y si ustedes ya han entendido esto, se va a comprender el método lineal mucho más fácilmente. Lo único que hacen aquí es colocar la fórmula que quieren evaluar en sus valores de verdad en una columna al extremo derecho. Y en la siguiente columna al extremo izquierdo colocan todas las variables proposicionales que componen esta fórmula. Y en orden, ¿no? En orden alfabético. PR, porque aquí no hay una Q, PR simplemente, ¿sí? Solo se ponen las fórmulas atómicas o las variables proposicionales que están utilizadas para esto, para hacer la fórmula. En segundo lugar, aquí voy a utilizar el EPM1 que ya hemos asignado arriba. Siempre tenemos que utilizar un EPM y asignar un EPM según la regla 1 para poder asignar valores a las fórmulas atómicas. Y por lo tanto, si me ciño a esa, copio simplemente a este lado los valores que da ese EPM, ¿no? Y luego voy a ir colocando los valores que tiene esta fórmula a través de una consignación de valores para cada uno de sus operadores. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, pasamos los valores de las fórmulas atómicas. Verdadero, falso, verdadero, falso. En segundo lugar, vamos operando las subfórmulas que ya pueden operarse gracias a los valores que tenemos. Tenemos estos dos valores, por lo tanto no podemos hacer directamente esta negación, porque esos dos valores están siendo operados por esta conjunción. Entonces lo primero que tenemos que dar como resultado es el valor de esa conjunción. Y el valor de cada uno de estos operadores va a ponerse debajo, o resultante de esos operadores va a ponerse debajo del operador. Entonces, de una conjunción, según la regla 3, necesitamos que P y R sean verdaderas para que esta sea verdadera. Pero como es verdadero y falso, la conjunción será falsa. Luego, podemos hacer ya el último paso, que es si tenemos ese valor que está siendo operado por este operador de negación, ¿no? Negación de un valor falso, lo que va a hacer es invertirlo y va a dar un valor verdadero. Y como finalmente ese era el valor que estábamos buscando, porque es el que está debajo del operador principal, es el valor de la fórmula que hemos calculado finalmente como valor valor final, ¿no? De ella. Listo, lo que les dejo a ustedes para que revisen es cómo la segunda fórmula de aquí, que ya hemos visto que daba como resultado un valor verdadero, también mantiene esa interpretación según el método lineal.
¿no? Que lo propongo acá. Muchas gracias y nos vemos para cualquier duda el miércoles. ¡Chao!